por las grandes catástrofes que podían ocurrir, todavía están explicando los historiadores por qué se produce la caída del imperio romano, pero el socialismo por primera vez pone para las clases subalternas, para las clases populares, un objetivo, una meta de que hay que avanzar hacia allá. Ya el cambio no va a ser un cambio que se va a producir por la inercia de la historia, sino que vamos a participar activamente en ese cambio. Y eso a mí me parece que es algo fundamental porque ya nos plantea entonces esto del objetivo estratégico. Ustedes muy bien lo decían en sus intervenciones, ese objetivo que está allá en el horizonte, que es nuestro objetivo utópico, que es nuestra meta final. Sociedad sin clase, la transición, bueno, los que además venimos de la historia más a llegar al marxismo, siempre también creemos que hay que pasar por la etapa socialista antes de transitar a la sociedad sin clase. Me parece además un poco que la historia sí lo ha demostrado, la estrategia de los compañeros ácratas de la abolición del Estado, lamentablemente no se ha podido cumplir en la historia, y la verdad es que además parece que resulta bastante difícil enfrentarse a un enemigo sin un Estado. Y así lo van a hacer los cubanos, los chinos, los coreanos y todos aquellos que hayan podido transitar en forma revolucionaria. Pero además de esta gran meta que significa transitar una sociedad de clase o iniciar por lo menos la transición al socialismo como un gran objetivo estratégico, es que durante el siglo XX hay un debate en torno a las vías de cómo lograr ese objetivo. Y esa cuestión ya ahí marca un parteaguas, porque no estamos diciendo que nos vamos a referenciar en tal o cual sentido de la historia. Van a emerger ahí dos grandes tesis estratégicas, o también llamadas hipótesis estratégicas, porque no son no son recetas, son una hoja de ruta, pero son que tienen que contrastarse con la realidad, que va a ser uno del modelo de la Unión Soviética, que va a ser la huelga general insurreccional, que va a ser un modelo de cómo llegar, de cómo conquistar el poder, y el otro va a ser el modelo más asociado al caso chino, al caso vietnamita, y generalmente a los procesos que combinaron procesos de liberación nacional, es decir, independizarse de una potencia extranjera o de un caso de neocolonialismo con los de la revolución social, y esa va a ser la guerra popular y prolongada. Entonces, son dos formas de la conquista del poder, se produce por parte de los trabajadores a través de dos fórmulas. Es decir, entonces está esta huelga general insurreccional, que era el modelo bolchevique, que luego, como decía el compañero Lautaro, los mismos partidos comunistas van a adecuar esa línea, van con la línea de la clase contra clase, luego la línea de los frentes populares, van a terminar con la coexistencia pacífica. Esta guerra popular y prolongada que se producía generalmente en países del llamado en ese entonces tercer mundo. Me parece que hay cierta actualización en utilizar esa categoría. Entonces, para eso era importante no solamente tener en cuenta cuál era nuestro objetivo estratégico, el socialismo, sino también saber cuáles son las formas de llegar a ese objetivo estratégico a través de la táctica. Pero también es importante, y yo creo que lo nombraron también varios de ustedes en sus intervenciones, que a veces los objetivos estratégicos, nosotros tenemos este gran objetivo estratégico, que decimos que es el socialismo, pero creo que también es importante para nosotros y para alimentar nuestra línea política también, es decir, que también hay objetivos estratégicos por periodo. Nosotros tenemos el de la ruptura democrática. Yo después lo vamos a ir a profundizar, pero cuando hablamos de ruptura democrática, si ustedes miran la documentación de la izquierda libertaria, se dice que claro, que hay que desamarrar los enclaves autoritarios que nos dejó heredado el pinochetismo y la dictadura militar. Sin embargo, ¿con quién hacemos eso? Importante también entonces un marco de estrategia, de definición de la estrategia, de unos entonces objetivos estratégicos, que son nuestras metas hacia dónde caminar, poder también definir con quiénes vamos a llevar a cabo aquella tarea. Y la táctica entonces son las acciones, como decía, que llevaban a cabo para la realización de ese objetivo estratégico, y en ese sentido cobran una mayor flexibilidad, puesto que se deben adaptar a las circunstancias. Yo ponía uno de epígrafe, o ponía una frase de Che Guevara, que en su texto Guerra y Guerrilla decía, en el lenguaje militar, y muy bien también lo decía Lautaro, los objetivos de estrategia y táctica vienen del campo militar. Y si usted alguna vez mira, no sé, voy a citar de nuevo a Gramsci, por ejemplo, él diferenciaba dos estrategias. Para Oriente, para las naciones orientales, vamos a llamar a todas esas naciones donde el Estado, donde no se había conformado una sociedad civil, donde el Estado parecía dominarlo todo. Entonces, bastaba con
sacar a las personas que estaban en el Estado y nosotros ganábamos totalmente. A eso le llamó guerra de movimiento. Pero decía que no, él decía, bueno, eso hicieron los bolcheviques en Italia, o sea, en Rusia. ¿Qué hacemos nosotros los italianos en este caso? Donde el Estado, si nosotros ganamos el Estado, no se desmantela todo, porque sabéis que hay gente educada de tal manera, porque hay una sociedad civil, la gente se ha educado a través de la escuela y le han enseñado que tal cuestión es de esa forma, entonces ya no solamente la clase es dominante, sino que es dirigente, porque conduce ética y moralmente a la gente. Y nosotros lo podemos ver en todas las relaciones cotidianas. La gente piensa neoliberalmente, no porque sea mala, no por una determinación biológica, sino porque acá la dictadura, además de la pega que hizo en el campo represivo, también hizo una pega hegemónica. Aquí la gente se convenció, aquí hace unos años, no hace muchos años, la UDI es el partido más votado en las poblaciones. Y eso es porque la gente y porque la dictadura hizo una pega, obviamente sin que se pudiese contrarrestar, en las zonas más populares. Y por eso Jaime Guzmán, cuando le preguntaba qué pensaban los comunistas y los aborrecían, decía, no, los admiro. Porque el trabajo que ellos podían haber realizado es como lo que decía el tuto ahora. Ahora nosotros admiramos a los evangélicos porque son los que están haciendo este trabajo, un poco de ir a convencer a la gente, pero eso la dictadura, bueno, lo hizo a través de la Secretaría General de la Mujer, a través de la Junta de Vecinos, a través de la Secretaría General de la Juventud, pudo convencer a la gente y transformar ese pensamiento y hacer hegemónico el neoliberalismo. Entonces, el neoliberalismo no solamente que nosotros estemos vendiendo cobre a bajo precio y nos venga a robar materia prima, sino que también es que la gente piensa neoliberalmente. Entonces, cuando nosotros tenemos que diseñar un plan táctico, también tenemos que hacer eso, porque la estrategia es bien importante, porque a nosotros nos permite decirnos cómo nos vamos a organizar, pero tú también decías esto de Olivia, de que la estrategia debe educar, y eso yo estoy muy de acuerdo. Cuando nosotros hoy día tenemos una forma de ingreso que creo que es muy laxa en la izquierda libertaria para permitir esa crítica, es que nosotros también tenemos que educar a nuestra militancia cuando está entrando en torno al proyecto histórico al que nos estamos haciendo cargo. Y eso creo que va a ser muy importante. Voy a leer la frase del Checo respecto a la táctica, porque me parece que resume muy bien lo que estamos hablando. Dice, en el lenguaje militar, táctica es el método práctico de llevar a efecto los grandes objetivos estratégicos. Es en algunos modos un complemento de la estrategia y en otro una especie de reglamento de misma, mucho más variable, mucho más flexible que los objetivos finales. Los medios deben adaptarse a cada momento de lucha. Y en ese sentido, claro, nosotros nunca modificamos o no modificamos en forma sustancial nuestros objetivos estratégicos que hemos podido definir, que creo que es bien difícil, no es tan fácil definir ese objetivo estratégico, pero las formas tácticas, la forma de llevarlo a cabo, creo que tiene que ser con creatividad, creo que tiene que, y ahí también rescatando lo que decía el compañero, la definición de una táctica no puede ser porque eso ya creo que son formas caducas, ya no se va a definir arriba en una comisión política, en un comité central. ¿Quiénes nos van a decir cómo tenemos que hacer las cosas? Pero para eso lo que tenemos que hacer de nuevo es darle vida a un partido y poder hacer reflexiones colectivas, cómo vamos a llevar a cabo tácticas. Entonces, cuando alguien dice, mira, para allá, para el norte, se han ido a presentar unos compañeros a Alcore, por acá unos alcaldes, me parece que estamos haciendo toda pega atómica, pero si no miramos los objetivos estratégicos, ¿para dónde vamos a caminar todos juntos? Porque uno puede estar peleando para allá, el otro para allá, el otro para allá, el otro para allá. Claro, todo con muy buena voluntad, por algo se le llama voluntarismo a eso, pero si no logramos unificar todos esos trabajos que logren que el partido y la militancia vaya hacia ese objetivo estratégico, pareciera ser que entonces estamos haciendo mucho tarerismo. Y no es raro que yo lo haya citado, porque digo, es algo que la propia izquierda libertaria en su encuentro nacional del año 2013 definió como uno de los graves problemas del partido, que es el tareísmo. Estamos haciendo todas nuestras tareas, nosotros nuestro comunal, ustedes con una pega preciosa con los pobladores proletarios bled, pero no nos estamos complicando. Creo que eso es una de las críticas que estoy haciendo para que podamos subsanarlo. Si no partimos desde ahí, estamos perdidos. Por eso también ponía estas tácticas sin estrategia. Rápidamente el problema es que nos caigamos en el tarerismo, en la acción individual o en la acción colectiva, pero muy situada, y por eso también creo que es muy importante lo que decía la reflexión de René, es de cómo conectar la política quizás en el territorio con una política general también. Y en ese sentido podamos avanzar y podamos pegar yendo hacia un objetivo común y no solamente quedando en nuestra territorialidad. Disculpen
Disculpen, yo hablo muy rápido siempre, así que es una característica mía, así que si alguien no me entiende algo, por favor, hágamelo saber. Y estos también salieron bastante en las intervenciones, que para hacer un adecuado diseño estratégico táctico necesitamos ciertas cuestiones que son fundamentales. El primero, el ejercicio de diagnóstico de la situación coyuntural histórica. Nosotros hemos llegado a este momento de la historia y se han conformado determinados bloques de clases, no por azar de la historia, no por el azar del mercado, decía el Tuto, sino por cuestiones, situaciones concretas, pero hacer un análisis de la realidad. Yo sé que nosotros, y especialmente aquí además nos dedicamos al trabajo académico, se nos acusa mucho también de este cierto afán intelectualista. Sin embargo, creo que es muy alejado de eso la propuesta que estamos haciendo cuando se hace a través de una organización, cuando se hace a través de un trabajo colectivo, puede hacer un diagnóstico de cuál es el esquema de dominación, vamos a llamarle, la situación histórica en que nos encontramos, qué tipo de capitalismo tenemos, qué tipo de clases ha engendrado ese capitalismo. Nosotros hablamos de forma genérica y eso me parece que una de las, por lo menos a mí personalmente, de las cuestiones que me atrajo entrar a la izquierda libertaria era el protagonismo que se ponía en la clase trabajadora. Porque nosotros también parece que ahí de eso estamos todos de acuerdo, es de que entendemos que ese es el sujeto parece de la transformación, pero la clase trabajadora es inmanentemente revolucionaria o hay que hacer un trabajo político para que sea revolucionaria. Entonces ahí también está la definición de los sujetos antagónicos y los sujetos primordiales. ¿Quiénes van a ser los sujetos reales de cambio? Porque una de las cuestiones que sucedió también, y ya voy a hablar de cuando se produjo el eclipse de la razón estratégica, cuando cae el muro de Berlín, cuando desaparece el socialismo de la mirada utópica de las grandes transformaciones, pareciera ser que emergieron ciertas propuestas, como la llamada postmoderna, de que lo que podía hacerse, ya no podíamos luchar por el socialismo, ya no había alternativa, el capitalismo iba a seguir existiendo, lo que hicieron ellos fue naturalizar el capitalismo. Y decían entonces lo que nos queda es radicalizar la democracia. Y radicalizar la democracia parecía suena muy bonito. Sin embargo, acá en Chile se trató de radicalizar la democracia y chocamos por una pared, que la pared parece que es primordial en este asunto, que es el derecho de propiedad privada de los medios de producción de la gente. Y cuando la gente que tiene la propiedad privada de los medios de producción se ve afectada, parece que con eso contesta con el poder. Entonces radicalizar la democracia parece que además tiene su tope. Pero además cuando radicalizamos la democracia según esta propuesta es que se debía prescindir de la política de clase. Ya la clase ya no era primordial. La contradicción capital-trabajo era una más de las contradicciones entre las muchas contradicciones que emergían en el capitalismo. Entonces teníamos que abandonar de ella y lo que teníamos que hacer era a través del discurso sumar todas las propuestas. Cuestión que también suena muy bonita en el papel. Lamentablemente, cuando se hace una política sin perspectiva de clase, parece que los cambios que podemos hacer no tienen un carácter transformador, sino que terminan siendo una forma de maquillaje a la forma de capitalismo. Y miren también lo políticamente perdido que puede ser esto, porque yo creo que justo un poco se dio en la revuelta social. Cuando en la revuelta social la gente empezó a amontonar demandas con demandas, parece que mira, el transformar las pensiones de nuevo reparto solidario estaba al lado de la propuesta de terminar con el TAC. Una propuesta de un sector de los trabajadores, que para encima uno puede decir además con su contenido histórico, los camioneros. O sea, todas las propuestas son igual tenían el mismo peso específico. No, para mí el ejercicio de hegemonía y el ejercicio también del partido político es poder asignar prioridades a ciertas cuestiones. Es decir, ¿por qué la cuestión esta tiene un carácter táctico estratégico y esta cuestión es solo táctica? Entonces, en ese sentido, el partido para mí sigue siendo una cuestión muy importante. Y por lo último, también decía que es la conformación de alianzas táctico-estratégicas dentro de este esquema. Eso lo voy a desarrollar mejor cuando vea cómo se conecta el ejercicio del diagnóstico de la situación histórica con la conformación de alianzas estratégicas a partir de los casos históricos de las dos estrategias que yo voy a presentar acá de la izquierda chilena. Pero también les decía además entonces la importancia de un partido político, y yo cuando estoy pensando en un partido político no estoy pensando obviamente en este partido político, el PPD, ni estos partidos que se terminaron siendo verdaderas bolsas de trabajo para ciertas personas que además
creo que han sido muy limitados, pero me refiero a un partido político, digamos, que se tome en serio la transformación social, digamos, y la revolución. Pero hay que lenguajear de nuevo, hay que poner de nuevo al centro la clase trabajadora, pero también tenemos que volver a hablar de revolución, grandes transformaciones estructurales, decir que no, la revolución, que de nuevo la clase trabajadora se empodere y se haga parte de su proyecto histórico, que sea la socialización de los medios de producción, ejercer ellos mismos su poder. Pero entonces, en ese sentido, creo que el partido entrega una hoja de ruta, pero además también se convierte en una cierta caja de velocidad, y lo pongo. Esto es un concepto que yo tomo de un intelectual francés, Daniel Ben-Saïd, del cual hablo mucho en ese documento, que habla del partido como caja de velocidad, porque también el partido tiene que ser capaz de ser una especie de termómetro de la situación política que está sucediendo, para ver en qué momento acelerar, en qué momento desacelerar, en qué momento el partido político tiene que incluso organizar los repliegues, porque nosotros siempre los replegamos mal. Y para qué decirlo, ahora lo hablo con toda propiedad también, nosotros en la izquierda libertaria, puede ser que cada proceso de unificación que hemos hecho, hemos salido peor, que la gente que termina siendo diputado se termina escindiendo. ¿Y por qué una persona como la Gael se queda en Convergencia Social, siendo una militante histórica de la izquierda libertaria? Esa es una deficiencia en la formación política de nuestros cuadros. Es una deficiencia en la formación también, o la conformación de una estrategia. Porque no es posible que a la primera nuestros cuadros se nos manden a cambiar y que cada política de alianza que hagamos, nosotros terminamos replegados, siendo que somos también los que más trabajamos, los que más le ponemos ñeque, los que más nos esforzamos en esas construcciones colectivas. Por eso también, ojo a lo que estamos haciendo en Sol, porque parece que en Sol de nuevo estamos tirando a un salto al vacío, a una organización. ¿En qué nos contribuye Sol hoy en día a la estrategia de la ruptura democrática? Yo no tengo idea, a lo menos. No digo que no hay que mirar ese tipo de organización, pero digo que hay que pensar. Si a las cosas por a tonta y a loca no resultan muy bien. Pero como esto lo tenemos más claro, tal vez todo acá es para eso, para crear un partido fortalecido, para crear un partido que no se termine siendo una especie de decisión, como creo que lo ha sucedido en los partidos del Frente Amplio, con respecto al mundo popular, es que necesitamos una inserción. Y para eso, y ahí también la reflexión de René, cómo compatibilizar este trabajo de la gran política, vamos a llamar, con este trabajo de la pequeña política que hacemos en lo territorial, es que necesitamos una inserción real. Y no podemos ser estos partidos máquinas, porque nosotros, el objetivo de protagonismo popular es un objetivo táctico y estratégico para nosotros. Nosotros necesitamos un protagonismo popular para sacar el candado, digamos, al cerrojo de los grandes cerrojos que nos dejó el pinochetismo, pero además para largo aliento. Una revolución que no tiene protagonismo popular, al ver de nuevo este autor, porque me parece un autor muy interesante, que Gramsci termina produciendo una revolución pasiva. ¿Qué llama una revolución pasiva? Que es una revolución que se produce primero sin protagonismo popular, pero luego en el cual las transformaciones que puede hacer y hacen reales transformaciones como revoluciones pasivas terminan por ser una suerte de maquillaje al capitalismo y no logran producir estas grandes transformaciones estructurales. De ahí que haya muchos autores que hayan tomado este concepto de revolución pasiva para analizar los progresismos del siglo XXI en América Latina. Por decir, bueno, tú llegaste al Estado, llegaste con protagonismo popular, pero lo primero que hiciste al llegar al Estado fue demovilizar el pueblo. Y lo primero que hicieron, porque ellos no me servían para el proyecto que ellos tenían, que era acá, solo acá arriba. Entonces yo creo que al conectar esos dos mundos te permite a mí todavía hablar de un partido revolucionario. Pero el objetivo, o sea, todo esto lo que estoy hablando yo está en un punto que es bien terrible, porque va a hablar del eclipse de la razón estratégica. Esto también lo vengo trabajando a partir de Daniel Ben-Saïd, que es este autor francés, que fue dirigente de la Liga Comunista Revolucionaria, un sector trotskista, pero muy conectado con la lucha latinoamericana, no hay ningún eurocéntrico al antiguo, muy conectado con el PRT en Argentina, con el MIR acá en Chile, etc. Cuando él nos habla del eclipse de la razón estratégica, es cómo la construcción de la estrategia llegó a un punto casi muerto. Esto luego de una época, que fueron los 60 y los 70, donde el debate de las vías fue el debate fundamental. Acá en Chile, yo lo voy a presentar también de ese modo, se dio tal vez poniéndolo en dos
en dos partidos, el debate entre el MIR y el Partido Comunista, entre el debate entre la vía electoral pacífica, que contemplaba la vía la coexistencia pacífica, o el debate del pueblo en armas, la lucha armada, etc. Entonces, a partir de los años 80, y con la hegemonía que va ganando Estados Unidos, con el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, que a pesar de que muchos la quisieron ver como el fracaso solo del estalinismo, pareció ser que luego fue el fracaso de cualquier sociedad alternativa al capitalismo en lo fundamental, produjo este eclipse de la razón estratégica, donde emergieron dos alternativas, parece ser. El grupo de los resistentes, y ahí yo, por eso antes decía, también me referenciaba en ese sentido identitario, el grupo de los resistentes que ya se olvidó por completo de adecuarse al marco nuevo que existía de la estrategia y la táctica y se quedaron con un sentido identitario. Bueno, tuvieron el mérito de seguir con las armas tal vez en los 90, pero sin la posibilidad de hacer ninguna revolución en ningún lado. Y por el otro lado emergieron estas izquierdas posmodernas que también olvidaron los grandes objetivos estratégicos y para ello parece ser lo fundamental, que era la radicalización de la democracia, pero dentro del esquema liberal y capitalista. Y este eclipse de la razón estratégica entonces tuvo tres grandes expresiones, que fue una crisis del marxismo como sistema epistemológico, intelectual, que parecía que ya estaba acabado, que pertenecía al cementerio de la historia y que era el siglo XX. En ese sentido, crisis de la estrategia de la izquierda, y algo que ustedes también apuntaron mucho en su intervención, una crisis del sujeto protagonista. Ya no había sujeto en la historia. Y esto tuvo una materialización muy nítida. Uno, el consenso de Washington, que adecuó las políticas neoliberales para el resto del mundo, pero también a nivel intelectual un texto de un yanqui japonés que se llama Francis Fukuyama, y escribió un libro que se llama El fin de la historia y el último hombre. Ya no había utopía, o sea, la gran utopía ya se había cumplido. Era el capitalismo y su democracia representativa, y no había más en la historia. Y mercado. Y el mercado, exacto. Y utilizando a Hegel de una forma más o menos rara, decía, bueno, y este fue el fin de la historia. Ya no tenemos más historia, ahora solo nos queda capitalismo, mercado y democracia representativa. Entonces esas fueron las tres grandes expresiones de esta crisis de la razón estratégica, de la cual de cierta forma todavía somos presos. Estamos acá tratando de recomponernos en eso. Por lo tanto, yo creo que también en ese sentido es importante que hagamos un rescate de nuestra herencia histórica. Porque lo decían anteriormente, nosotros no venimos de ningún lado, es decir, no caímos acá no llegamos flotando a la historia donde estamos de forma automática nosotros. Tenemos un pasado, y por eso esta fórmula, que bueno, lo utiliza un autor muy posmoderno, pero que es Gilles Deleuze, pero que a mí me parece muy interesante, que también toma Bensaïd, que es partir por al medio. Es decir, no podemos hacer tabula rasa con todo lo que existía anteriormente. Tenemos una herencia, tomemos esa herencia, pero no hagamos una repetición mecánica de esa herencia. Eso también me parece muy perjudicial. Cuando José Carlos Mariátegui, un marxista peruano, decía: ni calco ni copia, creación heroica. No hay que hacer ni calco ni copia de las estrategias pasadas, pero sí partamos de ellas, porque tenemos una tradición. Y además yo creo que esto es muy importante, por eso pongo fortalecer la moral del militante. Porque, como lo decía anteriormente, no puede ser que cada coyuntura que pase nuestra militancia se nos vaya para la casa. Creo que cuando uno se hace parte de un proyecto colectivo, cuando digo, mira, sabes que yo no soy acá, mira, yo soy acá, pero también soy Miguel Enrique en los 70, soy Recabarren en el 10, soy incluso Manuel Rodríguez para la época de la independencia. Creo que cuando uno se hace parte de un sentido histórico es más difícil irse para la casa. O sea, yo no soy solamente yo en este momento, sino que yo represento una tradición histórica. Y no eso, digo, no eso para hacer beatería, para hacer santificar a quienes nos antecedieron en la lucha por la transformación del mundo, sino que creo que es un pacto que tenemos nosotras, las nuevas generaciones, con nuestras generaciones pasadas. Quienes seguimos habitando este mundo tenemos un pacto, tenemos una deuda con aquellos que cayeron por transformar este mundo. Y en ese sentido creo que eso puede fortalecer moralmente a la militancia. Porque cuando le dice la militancia, mira, incluso para la militancia, tal vez libertaria, decir algo que partió en los 90, para alguien puede ser, hoy decir, chucha, no somos tan nuevos, claro, estamos referenciados acá, pero sigamos extendiendo esto. O sea, Recabarren partió con
Riolea, los anarquistas del siglo XX, todo el ímpetu revolucionario, todo el ímpetu por transformar, por acabar con el capitalismo, creo que es parte de nuestra herencia histórica. Y además, yo pongo acá el partido el que selecciona la herencia, si uno puede, la herencia, y esto hay que ser utilitarista, no en el sentido aspirativo de la palabra, hay que ser así, porque uno tiene que agarrar lo bueno y también saber criticar y desechar lo malo, las viejas prácticas de burocrática, las viejas prácticas incluso de machismo que existían dentro de la organización. No por nada se le decía también machismo y leninismo muchas veces, entonces esas cuestiones tenemos que ir transformándolas, pero también ser capaces de certificar lo bueno. Miren, por ejemplo, la figura de Renato siempre ha estado indiscutiblemente asociada al Partido Comunista por razones obvias, pero cuando Emir hace su declaración de principio, en la primera punto de su declaración de principio dice: nosotros somos los herederos auténticos de la tradición revolucionaria de los Emilios de Caballo. Es decir, ir a pelearle incluso al PC en la figura del fundador del movimiento obrero, es decir, hay que hacer ese ejercicio de que el partido debe seleccionar de la historia cuáles deben ser los elementos a los cuales darles continuidad y proyección para formar a nuestra militancia. Yo creo que eso puede robustecer mucho el sentido histórico. Bueno, y para entrar al tema que nos convocaba, es presentar estas dos grandes estrategias de la izquierda gradualista y la izquierda rupturista. Y mucho hablamos, entonces va a ser el PC, el gradualismo y la revolución por etapas. Ya voy a explicar qué significaban esas cuestiones, pero también partir de algo que es fundamental, que también salió mucho en las intervenciones, que es la necesidad de un diagnóstico. Pero ¿por qué el diagnóstico afecta directamente la elaboración de la línea estratégica? Para el Partido Comunista, siguiendo las lecturas que se habían hecho en la Unión Soviética, especialmente de un texto de Stalin, que decía que toda la historia de la humanidad, toda, atravesada por los mismos modos de producción. Un modo de producción que primero era esclavista, del esclavista se pasó al feudal, del feudal se pasó al capitalista, del capitalista se debería pasar al socialista, el socialista al comunista. Y esa mirada lineal, que era por etapas, por eso se llama la revolución por etapas, tenía que pasar toda la humanidad. Entonces uno no podía pasar del modo esclavista al comunista, no se podía saltar la etapa. Esclavista, feudal, capitalista, socialista, comunista. ¿Qué es lo que decía el Partido Comunista entonces? Amparado en la lectura que se hacía desde Moscú, es que en Latinoamérica no había capitalismo. Lo que había era feudalismo. Obviamente esto por el peso que tenían la hacienda, el sistema de la tierra, sobre todo en Latinoamérica, es que no era capitalista, era feudalista. Entonces, si es feudalismo, ¿qué tipo de revolución tiene que hacer? Primero hay que hacer una revolución, ellos decían, democrático-burguesa, como había ocurrido en Europa, que acá, según ellos, no había ocurrido. Entonces tenemos que hacer una revolución democrático-burguesa. Entonces el carácter de la revolución para el Partido Comunista de ese periodo va a tener esas características. Tenía que ser antiimperialista, tenía que ser antioligárquica, es decir, antifeudal, y antimonopólica. Y en ese sentido, mira, es decir, a través del diagnóstico de que el país era feudalista, había que hacer una revolución que desarrollar las fuerzas de producción, es decir, que desarrollar el capitalismo, porque luego podíamos pasar al socialismo. Y a partir de eso, lo que definían además era la alianza táctica que para el periodo. ¿Con quién? Con una supuesta burguesía progresista. Y por eso el Partido Comunista, si ustedes lo ven, durante la década de 60, y buena parte de la Unidad Popular, siempre buscó una alianza ¿con qué partido? Con la democracia cristiana. Sí. No, y aparte, por ejemplo, que siempre nosotros tenemos como muy a lo lejos, porque no, hace 15 años este partido tal cosa, el PC para ideando que el FRA hizo alianza con el Partido Radical, que los había proscrito, poquito menos de 20 años antes todavía estaba proscrito, pero el 50 y tanto lograron ser legales. Y cuando gana Allende, el partido con más diputados, en ese momento, antes de la elección del 69, que eran los comunistas con más diputados, el partido con más diputados de lo que era el Partido Radical, partido que los proscribió 20 años antes, pero que apoyó a Allende y que sin ellos Allende no ganaba. Entonces ahí también... No, claro, y de hecho, bueno, la política del Frente Popular, que es la que hace que esto saliera, tenía solo una gran diferencia, es que en el Frente Popular la hegemonía la tenían los sectores burgueses del Partido Radical, y en un esquema de Frente de Liberación Nacional, que es luego la política que van a hacer, es que el sector obrero debía tener la hegemonía. Pero efectivamente lo que están haciendo entonces es una alianza planteando
a partir del diagnóstico, un tipo de revolución y un tipo de alianza para realizar esa revolución. Una alianza con los sectores de una supuesta burguesía progresista que estaría en contradicción con los intereses del imperialismo y de las relaciones sociales de tipo feudal. Como digo, esta lectura fue transversal a los partidos comunistas debido a la influencia que ejercía sobre ellos la Unión Soviética y por lo tanto en Latinoamérica es casi total. Una cierta excepción el Partido Comunista Venezolano que en algún momento planteó la lucha armada como forma de llegar al poder, pero fue medio complicado. Acá yo pongo 3 textos que me parecen. Este no es un texto, esto es la terminología de el principio de la revista teórica del Partido Comunista. Una revista bastante buena y si la comparamos con las producciones que tenemos nosotros ya teóricamente, me parecen aún más buenas. Y este es un texto, bueno, de un compilado de académicos comunistas, Manuel Loyola, Laura Julianó, una profesora que se falleció, y Rolando Álvarez, los 3 son comunistas, o lo fueron, Manuel Loyola me parece que ya no, pero... Y lo otro es una memoria del clásico secretario general del Partido Comunista, don Lucho Corbalán, don Luis Corbalán Lepe, que me parece también sintetiza muy bien lo que decía anteriormente con respecto a esta idea de la revolución democrática burguesa, pero también a cuestiones que son bastante subjetivas. El Partido Comunista efectivamente generó con la democracia no una razón instrumental, sino que los comunistas realmente, yo creo, en ese sentido, son el partido más democrático, con los pros y los contras que eso significa, porque no digo que eso sea una virtud